Hola amigos, hoy vamos a hacer un nuevo tutorial de routing, o sea, recorrido de cañerías. Ya hicimos uno anteriormente, esta vendría a ser como una segunda parte. Hay varias cosas para seguir viendo de routing. En principio, para empezar un routing vamos a ir a opciones y si no tenemos activada la parte de routing, en complementos la tendríamos que activar. Complementos es un lugar donde vamos a encontrar distintos elementos que son de SolidWorks como herramientas de ayuda. Vamos a marcar la casilla de routing y si yo la marco del lado derecho donde dice iniciar, todas las veces que inicie SolidWorks me va a iniciar el routing automáticamente. No es recomendable porque tarda bastante en arrancar el programa, consume memoria. Por eso que yo tengo todo desactivado y lo activo únicamente cuando lo necesito. Le vamos a dar a aceptar, con lo cual directamente ya cuando yo abra el ensamble me va a habilitar las pestañas. Vamos a ir al ensamblaje, le vamos a dar a aceptar y acá ya ven ustedes que se activó el sistema de routing. El componentes eléctrico lo vamos a desactivar porque no lo vamos a usar y sobre donde dice empezar el ensamblaje vamos a cerrarlo. Lo que vamos a hacer es ir sobre la pestaña derecha a la biblioteca de diseños y vamos a abrir routing. En routing vamos a ir a buscar lo que es piping y en piping vamos a buscar lo que es bridas. Automáticamente se abre y tenemos 3 bridas. Por lo general SolidWorks no trae, por ejemplo, las bridas ciegas. Hay que hacer una librería de bridas ciegas y subirlas porque no los trae, simplemente trae algunos elementos y habría que después voy a hacer otro video para que ustedes vean cómo se agregan a las librerías, cómo se agregan los elementos que faltan o cañerías que realmente podemos llegar a utilizar y que no están dentro de lo que es SolidWorks. Bien, picamos con el botón derecho sobre la brida que necesitamos, en este caso va a ser una welding neck, la arrastramos hasta la pantalla y acá vamos a poner sobre la selección de configuración, que es una welding neck de 4 pulgadas, Schedule 40, le doy a aceptar. Me pide que guarde el ensamblaje, le vamos a dar a aceptar, si no, no podemos seguir. Acá le vamos a poner cañería 1 y lo guardamos en una carpeta que ya tenemos definida para el proyecto. Bien, una vez que guardamos esto, ya acá sobre la parte derecha tenemos las distintas características que tiene esta cañería. En principio va a ser una cañería de 4 pulgadas, Schedule 40. Podemos hacerla con un envoltorio, o sea, una envoltura a la cañería. Si estamos en zonas de extremado frío, por ejemplo, generalmente las cañerías tienen un aislante térmico, con el cual nosotros con este botón le daríamos la simulación de la envolvente de esa cañería. O si es un caño de vapor de una caldera, es por precaución por el tema de quemaduras y prevención. Bien, ya tendríamos entonces nuestra brida. Lo que vamos a hacer ahora es darle a aceptar para que se genere nuestro recorrido. Vamos a esperar. Acá se genera, si ustedes se fijan,
un punto con una línea con un recorrido determinado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es insertar otra brida más. Esta otra brida la vamos a poner por acá, también va a ser de 4 pulgadas y le vamos a dar a aceptar. Perfecto, ya tendríamos para iniciar nuestro recorrido las dos bridas. Vamos a ir entonces a sistema de tubería y recorrido automático. Pico sobre el recorrido automático, voy a buscar este punto, se selecciona el punto y ubico el segundo punto y automáticamente se genera un recorrido. Este recorrido fue automático. Yo tengo acá unas rutas alternativas marcadas que puedo ir cambiando. Fíjense en cómo cambia nuestro recorrido, marcando distintas rutas. Selecciono la que más me guste y le doy a aceptar. Una vez que lo acepto al recorrido, puedo variarlo. O sea, yo este recorrido lo puedo estirar, lo puedo hacer más largo, simplemente picando y arrastrando sobre sobre la línea. Lo puedo invertir, o sea, mandar hacia abajo. O sea, puedo hacer variadas cosas. Una vez que más o menos lo tengo armadito, le puedo dar dimensiones. O sea, yo puedo ir a croquis, buscar cota inteligente y comenzar a ponerle las cotas. Por ejemplo, a este le vamos a poner 1200, a este de acá le vamos a poner 2200, a este de acá le vamos a poner 800 y a este de acá le vamos a poner 1500 y ahí nos quedaría definido completamente. Ya ahora no lo puedo, si yo salgo de acá no lo puedo ya mover, o sea, ya la cañería está fija. Acá nos dice completamente definido. Perfecto, lo que podemos hacer sí es hacer una derivación de esto. Entonces nos vamos a ir nuevamente a routing, vamos a ubicar una T, esta T la vamos a ubicar acá. Yo puedo poner la T ahí y con el tabulador puedo cambiar el lugar de dirección de esta T. Vamos a dejar ahí. También nos sale una selección de configuración. En esta T va a ser de 4 por schedule 40, la vamos a dejar así. Se va a generar un recorrido y vamos a hacer lo mismo en este de acá arriba y más acá. Y acá vamos a hacer la T y ya tendríamos ahí ubicada para hacer nuestra segunda. Volvemos de nuevo al sistema de tuberías, hacemos un nuevo recorrido que va a estar dado entre este punto y este punto y automáticamente se genera nuevamente otro recorrido. Este recorrido sí también lo podemos, una vez que lo aceptamos, yo lo puedo modificar, o sea, lo puedo hacer que venga hacia abajo, lo puedo subir, lo puedo subir también acá. O sea, podemos modificarlo las veces que queramos hasta que le demos dimensiones. O sea, yo en el croquis voy a darle dimensiones. Por ejemplo, esto va a tener 1600
a hacer una cosa primero. Primero vamos a ubicar la T. Esta T la vamos a ubicar con respecto a este punto que quede a 600 milímetros. A ver, no la podemos ubicar porque ya está fija. O sea, la que vamos a tener que ubicar es esta. Esto tendríamos que haberlo hecho de antemano, ubicar las T primero. Acá la vamos a poner a 500. Ahí está. Bueno, sí, vamos a ubicar ahora entonces vamos a hacer las cotas que nos estaría faltando acá. Esto va a quedar en 1607. Vamos a ubicar esta cota acá también. Esta no, porque esta va a definir mucho. Y bueno, nos quedaría más o menos así. Bueno, esto es simplemente un ejemplo de cómo hacer una derivación y de cómo trabajar nuestras cañerías para evitar tanques o cosas que se nos pongan o interfieran en nuestro camino. Si yo tengo esta brida en un tanque y tengo que llegar hasta la otra brida del otro tanque, en este recorrido yo puedo tener distintas cosas, o sea, una pared, barandas, otros tanques, bombas o cañerías. Con lo cual yo, dándole dimensiones y variando el recorrido, puedo hacer la cañería de forma rápida y sencilla. Muy bien, vamos a también mostrar ahora. Yo puedo ir, por ejemplo, vamos a salir de acá, vamos a salir de esto, generamos ya nuestra cañería, ya nos quedó definido. Salimos del ensamble y acá lo que vamos a ver son los componentes y las piezas de recorrido. Estos son los componentes, cada componente, y tendríamos aquí las piezas de recorrido, y estas son las piezas del recorrido. También lo que tendríamos que hacer es ubicar cada una de estas, abrirlas y editar el material. Por ejemplo, yo este material le podría decir que es una es de ACTM A36. Aplicar y cerrar. Fíjense que acá ya nos cambió el color, tomó el color de nuestro material. Acá marqué ubiqué ese, hago exactamente lo mismo, le edito el material. Es un trabajito que lleva un poco de tiempo, pero queda prolijo y queda bien. Fíjense que acá ya se va viendo cómo va quedando después el material. Esto también vamos a ubicar los codos, acá también vamos a editar el material. Edito el material a 0 y vamos a ir a ACTM A36, aplicar y aceptar. Bueno, espero que este video les haya servido. También me queda otra cosa decirles, que yo lo que puedo hacer es el recorrido, ocultarlo, que es este. El recorrido en 3D lo puedo ocultar para que no se vea, ¿ok? O sea, acá queda escondidito. Entonces lo marco, lo busco y le pongo ocultar.
automáticamente me queda el caño libre, limpio, sin ningún tipo de elemento que nos pueda hacer que se vea mal. Bueno, espero que este video les haya servido. Vamos a seguir viendo videos de routing para sacar dudas. Hay mucha gente que me está pidiendo hacer ensamblajes con estructuras y tanques para ver cómo se trabaja. Así que vamos a ir preparando algo para poder hacerlos. Bueno, los espero en el próximo video. Les agradezco mucho por su atención. Será hasta la próxima. Gracias.